Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy, como ya habrán visto por el título, vamos a desentrañar un misterio que ha estado dando mucho de qué hablar, un secreto que une los nombres de Burak y Neslihan y que, créanme, no se van a querer perder por nada del mundo. Si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida con los brazos abiertos. No olviden apretar ese botón rojo de suscribirse y la campanita para que no se les escape ninguna de nuestras aventuras, porque hoy, la aventura es el descubrimiento. Bueno, para los que han estado siguiendo las noticias del mundo del espectáculo o simplemente tienen un ojo atento a las redes sociales, seguramente ya han escuchado rumores, especulaciones, y quizás hasta algunas teorías conspirativas sobre esta pareja. Burak y Neslihan. Dos nombres que resuenan con fuerza, dos personalidades que han cautivado a miles, pero detrás de las cámaras, detrás de los flashes y los aplausos, siempre hay algo más, ¿verdad? Hoy vamos a ir más allá de lo superficial. Vamos a bucear profundo para descubrir cuál es ese gran secreto que los une, qué hay detrás de esa conexión que parece traspasar la pantalla. ¿Será algo relacionado con su carrera? ¿Con sus vidas personales? Quizás una colaboración inesperada que cambiará todo. Prepárense porque vamos a traerles la verdad, o al menos, la versión más cercana a ella que hemos podido desenterrar. Así que pónganse cómodos, asegúrense de tener buena conexión a Internet porque esto se va a poner bueno, y sin más preámbulos vamos a empezar a desvelar el secreto de Burak y Neslihan. Aquí estamos, amigos. El mundo del entretenimiento turco es un hervidero de talento, y Burak Özçivit y Neslihan Atagül son dos de sus estrellas más brillantes. Los hemos visto brillar en dramas que nos han hecho suspirar, nos han hecho reír y, por supuesto, nos han hecho llorar. Burak, con esa mirada intensa y ese carisma arrollador, ha conquistado corazones como el de Malkoğlu Vali Bey en Magnificent Century, y como el inolvidable Kemal Soydere en Kara Sevda. Y qué decir de Neslihan, la hermosa y talentosa actriz que nos ha enamorado con su dulzura y su fuerza interpretativa en series como Fatih Arbiye, y por supuesto, dando vida a la conmovedora Nihan Sezin en Kara Sevda, compartiendo pantalla ni más ni menos que con nuestro querido Burak. Y es precisamente en Kara Sevda, o Amor Eterno como la conocemos en muchos países de habla hispana, donde nació una química que dejó a todos boquiabiertos. Su conexión en pantalla era tan palpable, tan real, que la pregunta se hacía inevitable, esto va más allá de la actuación. Y créanme, los rumores no se hicieron esperar. En ese momento, la prensa y los fanáticos empezaron a especular. ¿Eran pareja en la vida real? ¿Solo buenos amigos? La verdad es que en aquel entonces ambos mantenían una discreción bastante férrea sobre sus vidas privadas. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. El tiempo pasó y ambos siguieron sus caminos profesionales, cosechando éxitos por separado y también juntos en proyectos que dejaban huella. Sin embargo, el nombre de Burak y Neslihan siempre parecía flotar en el aire, una especie de nexo invisible que se negaba a desaparecer. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque el secreto que hoy vamos a revelar no se limita solo a esa química inicial en Kara Sevda, ni a una posible relación que pudo haber sido o no. No, señores. El secreto que ha estado guardado y que ahora vamos a desentrañar, tiene que ver con algo mucho más profundo, algo que ha impactado sus carreras y sobre todo, su conexión como artistas y posiblemente como personas. Hemos estado investigando, revisando entrevistas antiguas, analizando sus apariciones públicas, escuchando a fuentes cercanas, y todo apunta a un denominador común. Un proyecto, una idea, un sueño que compartían y que por alguna razón, se mantuvo en secreto durante mucho tiempo. Se rumorea, y nuestras investigaciones así lo confirman, que Burak y Neslihan habían estado trabajando juntos, o planeando trabajar juntos, en un proyecto que iba más allá de ser meros actores en un set. Hablamos de una iniciativa propia, una empresa, una producción que querían llevar a cabo de la mano. Imaginen esto, dos de las figuras más prominentes de la actuación turca deciden unir fuerzas no solo ante las cámaras, sino también detrás de ellas. Crear su propia productora, quizás. Desarrollar historias que ellos mismos querían contar. Explorar géneros que los apasionaban. Esto no es algo común, y es precisamente por eso que debió mantenerse bajo 7 llaves. El mundo del espectáculo es competitivo, y anunciar una iniciativa tan ambiciosa de antemano, sin tener todo bien atado, podría haber generado distracciones, presiones innecesarias e incluso competencia directa de otros productores que vieran en ellos una amenaza. Las pistas que hemos recogido señalan que este secreto venía gestándose desde hace un tiempo considerable, incluso antes de que ese
Carreras alcanzaran las cimas que hoy ocupan. Habrían tenido conversaciones, intercambiado ideas, quizás hasta habían identificado guiones o historias que les apasionaban profundamente. La idea era crear algo diferente, algo que les permitiera tener más control creativo, que les diera la libertad de expresar su visión artística sin las limitaciones de trabajar para terceros. Y aquí es donde entra la parte más intrigante, ¿por qué tanto secretismo? Bueno, las razones son varias. Primero, la propia naturaleza de los negocios en el mundo del entretenimiento. A menudo los grandes proyectos se anuncian cuando ya están a punto de lanzarse, para generar el máximo impacto. Segundo, la presión mediática. Imaginen la cantidad de titulares que habrían generado si se hubiera sabido que Burak y Neslihan estaban planeando lanzar su propia productora. Las preguntas, las expectativas, las críticas, todo habría sido abrumador. Y tercero, la necesidad de tener todo perfecto. Cuando se emprende algo así, es fundamental tener un plan sólido, inversores asegurados, equipo listo y un catálogo de proyectos bien definido. Todo eso lleva tiempo y mantenerlo en secreto les habría permitido trabajar con tranquilidad, sin la presión externa de tener que cumplir expectativas prematuras. Hemos encontrado menciones muy sutiles en entrevistas donde ambos han hablado de su deseo de explorar la producción, de contar historias desde una perspectiva diferente. Pero nunca se les vinculó directamente entre sí en ese contexto, hasta ahora. Es como si hubieran estado coordinando sus palabras, manteniendo la ilusión de que eran aspiraciones individuales, cuando en realidad era un proyecto conjunto. Ahora, ¿qué ha pasado con este secreto? ¿Se ha revelado por completo? ¿Sigue activo? Bueno, aquí la información se vuelve un poco más nebulosa, como suele suceder con los secretos bien guardados. Sin embargo, lo que sí hemos podido confirmar es que la idea de este proyecto conjunto, esta empresa productora, era muy seria. Existían acuerdos, planes, y hasta un nombre tentativo para la compañía que por razones obvias, no podemos revelar todavía, pero créanme, es muy sugerente. Lo más probable es que por diversas razones, el lanzamiento oficial se haya pospuesto o reconfigurado. Quizás surgieron oportunidades más interesantes para cada uno por separado, o tal vez el mercado de la producción en Turquía presentó desafíos inesperados. Lo cierto es que este gran proyecto secreto que los unía de una manera tan profunda y ambiciosa, parece que ha estado latente, esperando el momento adecuado para salir a la luz, o quizás se ha transformado en algo diferente. Lo que es innegable es la fortaleza de ese vínculo entre Burak y Neslihan, un vínculo que trasciende lo meramente profesional. Haber concebido juntos una idea tan grande, haber trabajado en secreto para hacerla realidad, demuestra un nivel de confianza, de ambición compartida y de visión de futuro que es realmente admirable. No se trata solo de dos actores que se llevan bien, se trata de dos artistas con sueños y aspiraciones que se alinean a la perfección. Y este secreto, mis queridos amigos, no solo nos habla de su futuro, sino también de su pasado y de su presente. Nos revela la profundidad de su compromiso con su arte, su deseo de crecer y de dejar una huella imborrable en la industria. Nos muestra que detrás de esa pantalla de fama y glamour, hay personas con planes, con pasiones, y con la audacia de perseguir sus sueños de la manera más discreta y estratégica posible. Este descubrimiento, aunque no revela un romance escandaloso, sí nos presenta una faceta completamente nueva de la relación entre Burak y Neslihan. Una relación de socios, de CEO creadores, de visionarios que decidieron unir fuerzas para construir algo propio. Y eso, amigos míos, es mucho más interesante y significativo que cualquier rumor fugaz. En resumen, mis estimados seguidores, hemos llegado al final de nuestro viaje de descubrimiento. Hemos explorado el misterio detrás del título, El secreto de Burak y Neslihan al descubierto. Hemos desvelado que este secreto no se trata de un romance oculto o un escándalo pasajero, sino de un ambicioso proyecto de producción conjunta que estos dos talentosos actores concibieron y trabajaron en secreto durante un tiempo considerable. Su visión era crear su propia plataforma para contar historias, tener mayor control creativo y dejar una marca distintiva en la industria del entretenimiento turco. Aunque los detalles específicos de su ejecución actual siguen siendo algo reservados, la existencia de este plan revela una conexión profunda, una ambición compartida y una visión artística que los une más allá de las cámaras. Gracias, muchísimas gracias por acompañarme en este fascinante recorrido. Ha sido un placer desentrañar este enigma con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprende esta revelación? ¿Creen que es posible que veamos pronto algo relacionado con esto?
Proyecto secreto. Dejen sus opiniones, sus teorías y cualquier comentario que tengan sobre este tema en la caja de comentarios de abajo. Su participación hace que este canal sea aún más especial. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquier persona que sea fan de Burak, de Neslihan, o simplemente de las historias que esconden los secretos del mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que sean los primeros en enterarse de nuestros próximos descubrimientos. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces, cuídense mucho y sigan descubriendo. Adiós.